Unidad 2. Diagnóstico microbiológico. El propósito del diagnóstico microbiológico se cumple a través del diagnóstico del agente causal por medio de la visualización, el aislamiento y la identificación del agente, o la demostración de alguno de sus antígenos, o la detección de genes específicos de este, o la demostración de respuestas inmunitarias, o las pruebas de laboratorio para contribuir con la selección racional del tratamiento antimicrobiano. También puede ser combinación de estas posibilidades. El recurso microbiológico se debe emplear para el diagnóstico y orientación del tratamiento de pacientes individuales, también para la vigilancia microbiológica. La vigilancia microbiológica se puede dirigir a poblaciones abiertas o a poblaciones cerradas y también a pacientes en riesgos. En los estudios bacteriológicos es necesario considerar la naturaleza del problema diagnóstico y las características de las enfermedades que estamos investigando. En micología se debe considerar el tipo de micosis y el área afectada. En el caso de las micosis superficiales y subcutáneas, las muestras son de cuero cabelludo, de piel y de uñas, fundamentalmente. En el caso de las micosis profundas, el material dependerá del agente que se sospeche y la localización o área afectada. En los estudios virológicos se utilizan muestras parecidas a las que se emplean en bacteriología. Es muy importante considerar la inestabilidad de los virus cuando las temperaturas son superiores a los 4 grados Celsius. El diagnóstico de parásitos intestinales se realiza fundamentalmente a través del examen de heces fecales. Las investigaciones de muestras obtenidas del suelo o de residuales generalmente no son satisfactorias por la posibilidad de contaminaciones diferentes a el agente que queremos investigar. Se debe considerar el tiempo que puede transcurrir entre la ocupación de la muestra y su investigación en el laboratorio. Si el tiempo va a ser prolongado, es posible que se requiera el uso de preservativos. En algunos diagnósticos de parasitismo intestinal se requieren muestras que se ocupan para la identificación de proglótides o también de helmintos adultos que pueden ser expulsados junto con las heces fecales. También es posible la ocupación de muestras con cintas adhesivas en la región perianal o muestras obtenidas a través de sigmoidoscopía o muestras obtenidas de secreción duodenal y biliar. Para el diagnóstico del agente causal de malaria y otros hemoparásitos, se deben ocupar muestras de sangre periférica. En el caso del diagnóstico de microfilarias, se requiere sangre venosa con anticoagulante. También para el diagnóstico de otros agentes se utilizan muestras de exudados y secreciones que se obtienen con hisopos estériles, específicamente en áreas como el cérvix, vagina, próstata o en lesiones abiertas, úlceras, biopsias, empunciones y otras.
También en algunos diagnósticos de enfermedades causadas por bacterias, hongos, virus u otro tipo de parásitos, es posible la ocupación de muestras de sangre para la búsqueda de presencia o la titulación de anticuerpos. En la selección y recolección de los especímenes que se van a investigar en los laboratorios de microbiología, hay que tener claridad de por qué se ocupa la muestra. ¿Qué vamos a investigar? ¿La presencia del agente o la titulación de anticuerpos o la determinación de fuentes de contaminaciones ambientales? Es preferible siempre ocupar la muestra antes del inicio de la terapia antimicrobiana. Lógicamente, la muestra se debe ocupar en la región anatómica que puede estar asociada a el microorganismo que estamos investigando. Se debe considerar el estado de la enfermedad. Muy importante la cantidad de material obtenido, que debe ser suficiente y adecuado. Hay que evitar la contaminación de la muestra, y esto se logra con el uso de equipos y materiales estériles, además de cumplir con las medidas de antisepsia. Instruir claramente a los pacientes cuando ellos mismos son los que tienen que ocupar la muestra. Se deben emplear recipientes limpios o estériles según el tipo de investigación que vamos a realizar. Hay que considerar el tiempo de la ocupación de la muestra y su traslado al laboratorio. También hay que suministrar suficiente información al laboratorio de la muestra que estamos enviando para su estudio. En esta diapositiva ustedes pueden leer las informaciones que deben acompañar a la muestra que enviamos al laboratorio. El momento adecuado para la obtención de la muestra puede ser determinante para realizar el diagnóstico certero. Es necesario conocer las posibles fuentes de error en este proceso para evitar los mismos. Esos errores pueden estar asociados a la formación y experiencia del personal, también a factores ambientales, la misma condición de la muestra, los materiales que se emplean en el laboratorio, el método de prueba que se aplique, los equipos utilizados en ese proceso, el examen y la lectura también puede ser un momento de ocurrencia de errores, y también en la confección de las notas o informes del diagnóstico, que puede tener equivocaciones en su confección o por omisión de informaciones importantes.